¿Qué tal? Bienvenido a la explicación de la partícula gern o gerne. Esta partícula se utiliza para hablar de los gustos, pero con actividades. Eso quiere decir que vamos a aprender a decir a mí me gusta nadar, dormir, correr, dibujar, pintar, entre otras actividades que te voy a mostrar hoy en esta explicación. Para comenzar a hablar de esto, vamos a checar algunas actividades. Las que te muestro en la pantalla es algo que las personas realizan día a día o las cosas más comunes que pueden hacer en su vida diaria. Entonces aquí te muestro desde bailar, hacer ejercicio, escuchar música o podcast, jugar fútbol, leer, salir a pasear, trotar, aspirar el polvo, aspirar, cocinar, lavar los platos, aprender. Eh, Todos estos o la mayoría de los que están aquí van con el verbo spielen, de jugar, o para los instrumentos utilizaremos también ese verbo y mencionando los nombres de aquellos instrumentos de los que estamos hablando. Así que va a ir desde Volleyball spielen, Skifahren. Bueno, Skifahren va a ir con el, el verbo fahren de manejar o viajar o moverse, ¿vale? Golf, spielen y tauchen viene también del verbo. Entonces, buceo y bucear son lo mismo, nada más que en el verbo estaría escrito en minúscula. Fechten es esgrima y treiben significa practicar. Entonces, es más apropiado para esta disciplina. Después tenemos Klavier spielen, Harfe spielen, Geige spielen und so weiter. Vamos a ver que sí, aquí spazieren gehen, schlafen, lesen, se repiten algunos verbos y algunas actividades. Fremdsprachen lernen, aprender idiomas extranjeros. Aufräumen, limpiar. Wäsche aufhängen, nähen, weben, que es de tejer, y nähen, que es de coser. Entonces, entre todas esas actividades, no solamente se encuentran las que realizamos el día a día para hablar de actividades que nos gustan, sino también para decirlas en negativo, para decir las cosas que no nos gustan hacer. Entonces, como ya les había explicado, esto se puede crear con la partícula gern. Ahora, hasta arriba en el título dice, Was machst du gern? ¿Qué te gusta hacer? ¿Vale? Aquí, aunque la traducción literal no sea esta, en pragmática va a significar gustar. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, y aquí en esta lista de vocabulario podemos volver a observar todos los verbos. Algunos verbos van acompañados de sustantivos para complementarlos, es decir, para especificar a qué actividades se refiere. ¿Vale? Schwimmen es nadar, todo lo que ya habíamos revisado anteriormente. Bueno, algunas diferentes como zeichnen, de dibujar, malen, pintar, backen, hornear, designen, diseñar, lesen, alles machen. Había alguien que quería decir que le encantaba hacer de todo, entonces también decidí incluirlo en esta presentación. Gehen, laufen, spazieren, Serien schauen. Aquí ya va acompañado del sustantivo y se puede distinguir porque este está escrito en mayúscula y los verbos siempre van en minúscula. Bueno, ¿cómo se crean las oraciones para hablar de cosas que nos gustan hacer? Para eso, lo único que necesitamos es conocer el pronombre ich. Cuando voy a hablar de mí mismo, tengo que utilizar ich y para que tenga concordancia con el verbo, debo de retirar a la terminación la letra N, ¿vale? Normalmente la explicación para las conjugaciones es diferente, pero aquí simplemente con que observes la terminación de los verbos y le retires la letra N y al inicio menciones el pronombre yo, es suficiente. Veamos entonces
cómo están formuladas dos expresiones similares, una con el verbo únicamente y la otra con un verbo con sustantivo. Aquí elegí el verbo con el sustantivo, spazieren gehen. Aquí está, spazieren gehen. En la segunda lista, casi hasta el final, ir a pasear, ir a caminar, ir de paseo. Ok, como ya les había dicho, lo único que necesité es identificar el verbo. En este caso, cuando vemos sustantivo y verbo, es evidente reconocerlo puesto que está en minúscula y tiene esa terminación en. Entonces retiraré la terminación n y añadiré el pronombre ich al inicio. Ich gehe significa yo voy. Ich gehe. De paseo, ich gehe spazieren. Es yo voy de paseo. Ahora, si quiero decir que me gusta ir de paseo o me gusta ir a pasear, entonces voy a agregarle la partícula gern. Esta va a estar entre el verbo conjugado y el sustantivo. Por eso mi oración quedó como ich gehe gern spazieren. Para que no hubiera confusión, utilicé el mismo verbo, pero esta vez sin mencionar el sustantivo, el cual se terminó conjugando de la misma manera que gehen, pero esta vez sin utilizando el verbo spazieren directamente. Ich spaziere gern. Así es como se comienzan a crear frases y la estructura correcta para hablar de los gustos con respecto a las actividades. Ahora, habían personas que querían decir que les gustaba hacer más de una actividad. Aquí podemos respaldarnos con la conjunción und, que puede unir los verbos o enlistar los verbos. Por ejemplo, tenemos la expresión ich koche und backe gern. Ich koche und backe gern. Me gusta cocinar y hornear. Ich schwimme sehr gern. Aquí también puedo utilizar un intensificador con gern para expresar que me gusta mucho hacer esa actividad. Me gusta mucho nadar. Ich schwimme sehr gern. O sehr gerne. Aquí gern y gerne son indistintos porque se pueden utilizar de la misma manera. Ahora, ich mache nicht gern. Para el negativo debemos de colocar la palabra nicht antes de gern. Y si tenemos un sustantivo, va a seguir en la misma posición después de la partícula gern. Ich koche nicht gern. No me gusta cocinar. Ich mache nicht gern Sport. No me gusta hacer ejercicio. O no me gusta manejar automóvil. Ich fahre nicht gern Auto. Aquí creo que todos están muy de acuerdo con esta oración, por eso tiene un asterisco, porque era una actividad que se repetía mucho. Ich spiele nicht gern Geschirr. No me gusta lavar los platos. Ich schaue gern Serien. Me gusta ver series. Ich lerne gern. Y algunas personas querían mencionar que les gusta aprender idiomas, Sprachen, Gebärdensprachen, el lenguaje de señas, oder Fremdsprachen, idiomas extranjeros. Así, básicamente, es como puedes aprender a hablar de cosas que te gusta hacer y cosas que no te gusta hacer con esta estructura tan sencilla. Por supuesto, para las preguntas de una forma directa, lo único que tenemos que hacer es colocar el verbo conjugado si es que le hablas a la persona de tú. La terminación ya es distinta. Retiraste la terminación en y colocaste la terminación este. Pero bueno, el tema de las conjugaciones de los verbos lo vemos en un siguiente video, porque algunos verbos suelen ser irregulares, entonces no siempre va a funcionar de la misma manera. Bueno, eso es todo lo que tengo que explicarte. Gracias por ver el video y espero que te haya ayudado.